Y seguimos con otras informaciones. El presidente electo José Antonio Kast coincidió con el titular del Partido Republicano, Arturo Esquella, al calificar de amarre la oficialización de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. Vamos a hablar de otros temas, lo que ha sido también las bilaterales, la espera también al anuncio de subsecretarías, delegaciones, la gira por Europa del presidente electo con la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado. Ruth, un placer como siempre, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y aquí feliz de estar con ustedes. Uy, hay varios temas. Hay harto tema. Varios temas hemos Ha estado tenido contingente la política. Contingente. Voy a comenzar un poco siguiendo lo que ha sido esta introducción, ¿no? El presidente del partido, Arturo Esquella, decía lo voy a parafrasear, pido disculpas, pero el amarre más grande o el mayor amarre. Sí. Dentro de este concepto de amarre que se ha esbozado desde el partido y parte de la oposición también. El presidente Boric, de hecho, respondió a eso a través de redes sociales y dijo: nosotros presentamos la candidatura de Michelle Bachelet en septiembre en la Asamblea General de Naciones Unidas. Lo que hacemos ahora es oficializarla con México y Brasil. ¿Sigue siendo el mayor amarre? El mayor amarre, yo creo que además va a ser otro impasse en la larga lista de asuntos internacionales del presidente Boric. Además, yo lo he dicho en varias oportunidades, es bastante incoherente el oficializar una candidatura que parece más bien testimonial de parte del gobierno, cuando esa candidatura se le dejó casi nada de presupuesto, por ejemplo, para hacer campaña durante estos meses para ser electa, porque todos los que van hacen una especie como de campaña en los distintos países para poder obtener los votos de quienes tienen esta posibilidad ya. Y además la jefa de campaña que iba a ser, ¿cierto?, Paula Narváez, la mueve del cargo. Entonces uno es como sumar y la verdad es que la suma de la ecuación no te cuadra y es bastante improcedente además lo que ha hecho el presidente en el sentido de ni siquiera socializar con el presidente electo, porque es él el quien va a tener que probablemente apoyar o desestimar esta candidatura. Socializar, nos referimos a conversar directamente. Sí, a ver qué es lo que... Pero no se habló porque... ¿Qué es lo mejor para Chile, finalmente? Porque se reunió el presidente Boric con el presidente electo José Antonio Kast días después de haber ganado la elección. Es una conversación privada y evidentemente está así. Ahora, ante eso, ¿no se habló de ese tema? Tal como tú señalas, es una conversación privada de muchos temas que se hablaron. Porque si se habló, es que es interesante eso, porque si efectivamente el presidente Boric habló con el presidente Kast de varios temas, o sea, podrían haber estado horas. Se habló de esto, marca también un punto. Sí, una cosa es hablar, como cuando tú vas por la calle pasando y se saludan y te preguntan por buena crianza cómo estás, a llegar a un acuerdo que tiene una visión de Estado. Y creo que en esa línea el presidente Boric comete este nuevo error a los cuales estamos acostumbrados de manera persistente en todo lo que fueron estos 4 años de gobierno. Y hace, digamos, esta jugada final con tratar de meter este gol de media cancha en último minuto. Que esto desde la oposición, no precisamente solo del Partido Republicano, se ha visto también como y el análisis que se hace, o la doble lectura, se hace también desde un punto de vista de la posibilidad de unir a una dividida izquierda y centroizquierda, el que va a ser la oposición. Ya, es que algunos análisis han dicho, bueno, y aquí hay como un doble juego dentro de esta estrategia, de que si efectivamente el presidente electo decide no apoyar, porque va a estar inscrita igual la candidatura, no apoyar a Michelle Bachelet, puede unir a la izquierda que ya está dividida. Esa ha sido como una de las tantas lecturas, digamos. ¿No estás de acuerdo? Es bien difícil porque hoy día además vemos cómo el socialismo democrático por una parte ha tomado un rol muy distinto a lo que ha sido el Frente Amplio con el Partido Comunista y además hay otra lista más en esta relación un poco fragmentada que es qué va a pasar con la ex candidata Jara. Ya se ha escuchado que ella va a dejar el partido, hay una intención también del Partido Comunista que ella emprenda vuelo, digamos, por haber dejado de lado las posturas más bien marxistas del Partido Comunista y no haber perdido, como se dice en buen chileno, con las botas puestas, sabiendo que iba a perder, prefirió perder con las ideas de otro, dejando de lado toda esta ideología que ella
de alguna manera arraigó tanto desde los 14 años en materia de... Tú dices que hay un quiebre demasiado profundo para que efectivamente, si no hay un apoyo del Sí, próximo gobierno sí. a Michelle Bachelet, eso termine uniendo, digamos, a la izquierda. Como, insisto, lo he escuchado en varias No, en y varios además yo análisis. lo que veo, y se lo comentaba muchas veces a personas del socialismo democrático, que esta es la oportunidad que tienen para despegarse de la izquierda más radical, para generar una apuesta de gobierno para 4 años más, para no quedar relegados frente, ¿cierto?, al Frente Amplio, que de alguna manera ocupó todos los espacios, dejando a todos los partidos un poco más en segunda o tercera línea. Perfecto. Paso a otro tema. ¿Cómo están evaluando desde el Partido Republicano, tu visión también, Ruth, las bilaterales, pero por sobre todo el periodo de traspaso? Siempre se ha dicho que tenemos muy buenas tradiciones republicanas de la República acá en Chile, se reconoce el ganador, hay una reunión entre los presidentes, los ministros entrantes y salientes tienen reuniones, cordialidad, mucha información, apertura, son conceptos que hacen muy bien. Pero claro, no es difícil, igualmente no es fácil 100% cuando tenemos visiones totalmente contrapuestas y han habido críticas de un lado a otro. ¿Cómo han visto ustedes eso? A ver, Este traspaso, y que dura un tiempo largo. Dura un tiempo largo. La última bilateral es a fines de febrero. Claro, entre las ministras voceras de gobierno. Las voceras de gobierno. Las reuniones han dado en este ambiente republicano, pero no por eso tú vas a dejar de criticar lo malo que ha hecho en algunas materias este gobierno. No obsta una de otra, digamos. La verdad es que el momento y el tino es importante. Efectivamente, y creo que en ese sentido se han armado algunas polémicas que son más bien artificiales, lo que quisieron armar en contra de Martina Rau, que yo no tengo duda que va a ser uno de los ministros que más se va a destacar en el gabinete. El cortar cinta. El cortar cinta. Qué interesante, porque hace entrevista al Diario Financiero, el futuro ministro de Obras Públicas hablaba de reformular, reinstitucionalizar lo que es el Ministerio de Obras Públicas. Sí. Yo creo que eso es lo que más le llamó la atención a la ministra Jessica López, digamos. Lo que pasa es que hoy día el Ministerio de Obras Públicas no ha estado cumpliendo el rol, digamos, que es un rol también de reactivación económica, de buscar la fórmula de tener más empleos para los chilenos. En este gobierno vimos cómo el desempleo creció, digamos, sobre todo en materia en género de mujeres, en donde más desempleo había y hay todavía. El gobierno tiene una visión distinta, pero no entremos a eso. Sí, pero los números, la verdad, los números no mienten, y en ese sentido creo que es importante que las instituciones para los objetivos para los cuales fueron creados funcionen en torno a aquello, y no solo por cueteos políticos, no solo por amiguismo. Hemos visto cómo en estos últimos días los distintos ministerios, subsecretarías han estado dejando amarrados algunos personajes que les interesa, haciendo concursos de alta dirección pública en último minuto. La ¿Que verdad no son es que cargos de confianza? Porque volvemos a lo que fue, por ejemplo, el proyecto de ley de reajuste al sector público, tan bollado en diciembre, que finalmente no termina con este artículo por la discusión legislativa. Sí, que se terminó de votar en enero. Que se terminó de votar en enero, gracias. Pero si ustedes hablan, y la oposición en general, habla de amarre, no en los cargos de confianza, sino en distintos puntos. ¿Ustedes siguen viendo, les siguen diciendo? Nos sigue llegando información. Esto totalmente descartado por el gobierno, hay que nos sigue llegando información de distintos funcionarios de gobierno, que son funcionarios de carrera, los cuales han visto perjudicados en relación de los amigos del gobierno, porque los amigos del gobierno suben a cargos, pasan a planta o a contrata cuando han estado a honorario, sin mayor esfuerzo, digamos, y quienes llevan una carrera funcionaria, quien llevan años y que han soportado la carga laboral en estos años, los funcionarios dicen... vemos pasar filas de personas que están quedando apitutadas en algunos cargos, y nosotros seguimos esperando, digamos, que aumenten su grado. Alegan movimientos de último minuto. De último minuto, y no es algo que nosotros estemos inventando, sino que es con el funcionario de la repartición que tú hables que te va a mencionar esto, y nos parece lamentable hacer estas jugadas de último minuto con tal de... claro, la ministra Vallejo hoy día en la mañana decía, hemos trabajado en crear más empleos, sí, pero parece que los empleos que han creado son solo para los amigos que han instalado en las distintas reparticiones públicas. Ahora, la ministra también decía, perdón, y qué bueno que la aluda a ella, también decía una frase que quería ver contigo. ¿Y qué quieren? ¿Qué pretenden? ¿Que dejemos de gobernar?
Ellos tienen que dejar de gobernar, sí. No, pero antes del 11 de marzo, o sea, ahora en este minuto. Sí, pero no, que por supuesto, cuando tú no hay haces los discusión de cambios eso. en último minuto, esto es igual que un partido, cuando tú haces los cambios en el minuto 5 o en el último minuto, en el alargue, ya la verdad es que si estás con un partido 5-0 es difícil remontarlo, y ellos lo que están haciendo es tratar de equilibrar todavía las fuerzas al interior de los servicios públicos para dejar personas apernadas. Yo no hablo de los funcionarios que dedican su vida al servicio público y que tienen una vocación de servicio público, sino que de aquellos que son simplemente operadores políticos, que sus mismos colegas funcionarios los han denunciado en materia de tomarse licencias, estando tomando vacaciones, estando con licencia, o aquellos que llegan a fin de mes solo a marcar y a buscar el pago, y eso hace que finalmente hay una desmotivación de los demás funcionarios públicos en relación de cómo se atiende el sistema, y es por eso que vemos que cada vez más las personas que utilizan el sistema público se quejan porque por una parte hay un desincentivo a que las personas que son funcionarios de carrera sigan avanzando en desmedro, ¿cierto?, de aquellos que hoy día están del lado del gobierno. Ya, vuelvo al punto también que conversábamos, Ruth. Las críticas y estos conceptos, y también el denunciar, lo pongo en esa línea, no obsta de que el traspaso sea ordenado, cordial y respetuoso. Ahora, ni siquiera he entrado a lo que pasa cada 4 años aquí en Chile y también en otros gobiernos cuando hay traspaso, más o menos ordenado o no. Cuando... Yo no sé si va a ser tan ordenado en materia de la información. del fondo, Ya, porque una cosa son las reuniones. No, las reuniones puede haber mucha cordialidad. De muchos gestos, de mucha fotografía, de mostrar, digamos, que hay una intención real de hacer el traspaso. Pero porque ustedes temen de que, por ejemplo, no voy a decir ministerio, pero el ministerio tanto, 3 semanas después, el nuevo equipo se dé cuenta de que faltaron, no papeles, pero sí información, o que la información no cuadraba, o que en realidad lo que se dijo no era así. Que esto yo lo he visto en otras transiciones de gobierno, unas más, unas menos, unas más complejas, unas que finalmente son temas más administrativos, pero se da. Y se da. Cosa solo ¿Temen que sea una situación más compleja aún? Yo creo que va a ser más compleja, es cosa de solo hacer el análisis respecto a el tema fiscal, de cómo había una proyección, ¿cierto?, de este déficit, y finalmente fue muy distinto a lo que se había proyectado. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con materia de recursos que ya están comprometidos, que además la ley de presupuesto se votó en noviembre, se parte discutiendo en agosto, septiembre con las primeras comisiones, las primeras partidas, ¿cierto? Pero te das cuenta que finalmente el fisco cada vez tiene una caja chica mucho más pequeña, mucho más chica, entonces va a costar mucho generar los recursos necesarios para todas las urgencias sociales. Es por eso que nosotros en este pilar o el presidente electo, en este sentido ya no hablo como partido, sino que él como presidente electo, tiene un foco también especial en abrir las relaciones con los demás países para generar confianza, certeza jurídica. A mí me ha tocado reunirme con distintos gremios para conversar de lo que se viene, digamos, en materia, o lo que ellos tienen a la vista en materia de inversión. Y te das cuenta que desde la industria, en las distintas industrias, está esta confianza, pero también un poco de mirar un poco desde lejos por el tema regulatorio, que es lo que ha impedido el avance de la inversión en Chile. Y en esa materia nosotros tenemos súper claro, o el presidente electo con el equipo de Hacienda tiene súper claro, que una de las medidas que va a estar impulsada en este plan de los 90 días tiene que ver con desregular. Esto no quiere decir que no va a existir regulación, pero sí que va a haber una mayor facilitación y que no hayan normas contradictorias, porque eso se han dado haciendo cuenta. Cumplir la ley, pero haciendo más eficiente, digamos, los tiempos. No, y en algunos casos eso es lo que han dicho, le ha dicho el presidente electo. Reduciendo los reglamentos, porque hay algunas resoluciones que se duplican ciertos trámites, y eso tienes que cambiarlo, tiene que estar concentrado en un solo trámite para evitar burocracia. Pero por otro lado, que ciertas normas en ciertos ministerios se contradigan entre sí, y eso va a haber que hacer una armonización de lo que hoy día existe en materia regulatoria, que ya están trabajando arduamente para aquello, y yo estoy segura que el cambio que vamos a empezar a ver en esa materia va a ser de manera más inmediata. Lo mismo esperamos en materia de seguridad, de que la mano cambie y no tengamos que ver estas noticias que hemos visto hoy día en la madrugada, con estos asaltos que son tan violentos hacia cada uno de los chilenos. Ahora, para eso va a ser muy importante quiénes van a estar en la segunda línea, como se dice, del gobierno central. Los subsecretarios, las subsecretarias,
también los delegados presidenciales, los vamos a conocer el sábado al mediodía. Se postergó nuevamente. Que quiero para tener claridad, Sí, digamos, pero... un día más, un día menos, yo soy súper... Viene viajando el presidente mañana recién. Pero me interesa ese punto, gracias por decirlo, Gustavo. Es por un tema logístico porque a mí me cuadra perfecto, o sea, sí, me cuadra perfecto. Y un par de horas más, menos, pero no es por lo que uno podría pensar de que el equipo todavía no está 100% check. No, ¿Qué puede pasar? No. Esta semana han estado el equipo que está trabajando en las entrevistas, han estado trabajando en aquello, teniendo los mejores nombres. Algunos decían hasta se pueden estar bajando nombres. No, más que eso, es un tema logístico. La verdad es que él iba a llegar muy tarde. La idea es que al menos alcanza a descansar algo. Ustedes han visto la agenda muy intensa que ha tenido el presidente electo. Él no ha dejado de trabajar desde el siguiente día que salió electo. Vamos a hablar de los viajes también. Ha tenido bastantes giras, va a tener unos días de descanso, pero a mí no me cabe ninguna duda que esos días de descanso también van a contemplar algunas reuniones, porque a él le gusta estar en todas las decisiones y creo que eso también es importante para conocer cómo va avanzando tu gobierno, cómo van avanzando tus ideas, la propuesta que él tiene, ¿cierto?, en las distintas materias. Ya, pero obedece esto del sábado al mediodía, obedece solamente a la agenda y del es un par de electo. horas, porque esto iba a ser el viernes en la tarde. Viernes en la tarde, sí. Igual que la vez anterior, tipo 9, 8:30, 9:30 de la noche, y se cambia para el día siguiente a mediodía, ya, pero que un tampoco tema de agenda. es... Se descarta que sea por algo más. De hecho, él hoy día está en Italia, ustedes lo han visto. Sí, claro, tenemos no estamos tan cerca, No, los viajes son largos, entonces es por un tema de logística y ya están ahí decididos los nombres que van a ser nominados el día sábado. Perfecto, vamos a estar ahí esperándolo, ansioso. A todo esto de los viajes, y yo creo no equivocarme, en las últimas presidencias de presidenta electa, el presidente José Antonio Kast debe ser el que más ha viajado en ese periodo de transición, antes de asumir. Y que después se tiene que quedar muy instalado aquí. Ya, ok, pero a eso, ¿por qué tanto viaje? Porque los regionales uno podía entender, sí. El europeo hay algunos que dicen es más bien un tema ideológico. No es un tema ideológico. Si fuera por eso, la verdad es que no se hubiera reunido con Lula tampoco en Brasil. Ahora, perdona, y que viaje mucho o poco, personalmente encuentro que no le suma ni le resta, no es malo ni bueno. Eso recordemos me refiero. Que son ideas, pero igual uno llama la atención. Hubo un presidente que fue el presidente Frey, a quien además pero antes de asumir, a eso me refiero. Le envió un saludo, digamos, y que se le, sí, por la situación que está pasando como familia, pero a él se le criticó mucho por los viajes y ayudó mucho a abrir el mercado, a diferencia de la presidenta Bachelet, que con la reforma tributaria contrajo todo lo que era inversión. Sí, no, pero yo me refiero antes de asumir. Si los presidentes viajan durante los 4 años, yo no tengo mejorar problema. Las relaciones internacionales. Este gobierno, ¿Era un tema necesario, urgente? Este gobierno lamentablemente no dio en el ancho en relación a materia internacional. Más bien fuimos muy criticados en cómo se llevaron adelante las relaciones internacionales y creo que en esa línea se tiene que mostrar que aquí hay un país serio, responsable, donde las cosas se están pensando para hacerlas bien y donde nos vamos a necesitar a todos, a los de la región, a los de Europa, en Estados Unidos también, a China, digamos que es un gran colaborador en materia de comercio internacional, porque necesitamos reactivar urgentemente el crecimiento económico, el desarrollo en nuestro país y para eso tú tienes que tener las mejores relaciones bilaterales o a través de estos organismos, OEA, ONU, que agrupan algunos países para tener mejor intercambio comercial. Ahora, teniendo claridad que evidentemente el presidente electo puede estar fuera de Chile, pero en Chile están trabajando un grupo bien grande de los que ya están anunciados como en los ministerios, de quienes van a ser subsecretarios, la OP, los partidos, y déjame ir también a lo que tiene que ver con los partidos que apoyan al gobierno del presidente electo José Antonio Kast. También a la espera de lo que va a ser este listado de subsecretarías. ¿Cómo están las relaciones ahí? Nunca es fácil, nunca es fácil cuando el Partido Republicano es quien levanta la candidatura de José Antonio Kast luego de la derrota de Evelyn Matei. En este caso se suma Chile Vamos. El Partido Nacional Libertario ya sabemos que ha tomado un camino distinto, habrá que ver en los próximos meses qué pasa ahí. Pero ¿cómo va esa relación del futuro gobierno con los partidos que lo apoyan? Va bien. Aquí no nos tenemos que olvidar que quien efectivamente ganó fue el presidente Kast. Incluso nosotros con bastante, no voy a decir tristeza, pero siempre dijimos que este no iba a ser un gobierno republicano.
y que no iba a gobernar solo con republicanos, era algo que a nosotros no nos creían. De hecho, en el gabinete se nota, me imagino que a ustedes en el corazoncito le hubiera gustado tener más ministros republicanos. Evidentemente, lógico. pero era una estructura que se venía pensando desde mucho antes. Nosotros por eso en campaña habíamos señalado tanto el mismo presidente electo, Arturo, yo, que éramos los que hacíamos especie de vocerías políticas, señalado que este no iba a ser un gobierno republicano, sino que iba a ser un gobierno para todos los chilenos. Nosotros no queremos cometer, o el presidente electo en este caso, cuesta despegarse Lógico, de nosotros y ellos, pero el presidente electo lo ha señalado en que él quiere gobernar para todos los chilenos y no cometer el mismo error que cometió el presidente Boric, que se dedicó a hablarle solo a este 25, 30% que lo sigue de manera férrea, digamos, casi como fanáticos de alguna manera del presidente Boric, que pese a lo que haga o no haga, porque más lo que no ha hecho que lo que ha hecho, y lo que ha hecho en varias cosas lo ha hecho mal, siguen ahí apegados a él, y nosotros siempre dijimos aquí lo que necesitamos es poner a las personas en el centro y gobernar para todos los chilenos, más allá de si votaron o no por el presidente electo o votaron o no votaron por él, sino que poner a las personas en el centro e intentar de alguna manera dar con la respuesta a las urgencias sociales. Hoy día hay una urgencia que tiene que ver en materia de crimen organizado, de cómo ha avanzado nuestro país, pero también hay urgencias sociales de que hay muchas familias que no hayan cómo iniciar el mes, ni siquiera, porque muchos hablan de que hay familias que no alcanzan a llegar a fin de mes, hay algunas familias que ni siquiera tienen para iniciar el mes, y por lo tanto para nosotros esos dolores se hicieron nuestros no solo en la campaña, previo a eso se hizo un recorrido por Chile que se llamaba Chilenos Olvidados, conociendo las distintas historias en distintas localidades de cómo los chilenos en localidades que están muy alejadas, que son más bien rurales, hay un olvido de parte del Estado bastante importante, y es por eso que cuando el presidente habla de Chile, habla con mucho conocimiento, porque yo creo que junto con el presidente Lagos han sido uno de los que más han recorrido Chile y conocen las realidades de las localidades, no solo de la comuna más grande de la región que visitó, sino que las distintas localidades, y en ese sentido para nosotros es muy, muy importante poner a las personas en el centro y que no sigan muriendo chilenos en una lista de espera porque no hay médicos o porque no tienen una interconsulta oportuna, y sobre todo en materia de oncológica, que las mujeres no sigan muriendo por la falta oportuna, ¿cierto?, de un tratamiento, sobre todo en cáncer de mama, que es donde más muertes de mujeres tenemos. Ruth Hurtado, como siempre, muchas gracias por el tiempo y esta conversación. Muchas gracias a ti, que esté muy bien. Muy bien.